Cuando vemos escenas como estas, en las propias narices, lo dejan pasar sin penas ni gloria y sin ningún tipo de oposición. No es un asunto solamente de aplicación de la ley y un conjunto de medidas. El tráfico de indocumentados por la frontera es algo de nunca acabar. Y pese a que el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, el comandante general del Ejército de República Dominicana, Julio Ernesto Florián, dicen que la frontera está controlada, motocicletas cargadas de haitianos ilegales cruzan frente a patrullas motorizadas del Ejército de República Dominicana, del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, CESFRON. Esto es en la frontera norte del país, en la provincia de Dajabón, que está ocurriendo. La verdad es que esto desdice mucho de la palabra del ministro de Defensa, del comandante general del Ejército, del propio director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, de que ellos han acuñado la famosa frase de la frontera está blindada y segura. Y a cada momento se están produciendo escenas como estas de haitianos indocumentados que pululan, que transitan por la frontera, aunque también hay que decir que ha habido esfuerzos. Hay esfuerzos por parte del Consejo de Defensa, cuando se reúnen y trazan las políticas en materia de seguridad fronteriza y de seguridad y defensa en sentido general. Sin embargo, algunos soldados, delincuentes, cómplices, corruptos, traidores a la patria de Duarte, Sánchez y Mella, no le importa eso y se venden y permiten cosas como estas, que no son nuevas, pero que tiene que ser una práctica superada. Es necesario, es urgente una reforma en las estructuras militares de nuestro país. Ya se inició la reforma a la Policía Nacional, que va por buen camino, marcha a buen ritmo, va por senderos correctos. Ahora hace falta una reforma militar para evitar que cosas como esta sigan ocurriendo. Sabemos que la frontera es bastante vulnerable. Cuando vemos escenas como estas en las propias narices de los miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, el CESFRON y otros organismos que están apostados en la franja fronteriza para resguardar, para garantizar el combate o el impedimento a las ilegalidades por nuestras fronteras, uno se decepciona cuando ve escenas como estas. Aquí tenemos un problema grave con la inmigración ilegal, no solamente la de nacionalidad haitiana, sino también de otras nacionalidades, que ya eso ha sido desbordante en nuestro país. Se comenzó a poner orden, a aplicar la ley 285-04 sobre materia migratoria en la República Dominicana. Sin embargo, no es un asunto solamente de aplicación de la ley y un conjunto de medidas que favorablemente y acertadamente puso en ejecución el presidente Luis Abinader y el Consejo Nacional de Migración. Sin embargo, en la frontera están ocurriendo escenas bochornosas y lesivas y desafiando, retando al propio presidente de la República, Luis Abinader, que tiene intenciones reales de que se cumpla la ley migratoria en nuestro país y la Constitución, y que sean combatidas todas las acciones de ilegalidad que ocurren por la frontera de nuestro país, desde el tráfico de indocumentados, la trata de blanca, así como también el tráfico de armas, el tráfico de bebidas alcohólicas, de productos agrícolas y de distintos tipos de mercancías. Sin embargo, mientras
algunos soldados no se muestran comprometidos con la patria, con la seguridad fronteriza, con su familia, con su honor, con ellos mismos, van a seguir vendiéndose por pesos y vendiendo la soberanía nacional. Veamos. Ponte. Modo video, ponte, que te voy a grabar. Es penoso, señores, ver esta situación. Además, a la vez es penoso también ver cómo las autoridades de aquí, del nivel central, puedo decirlo responsablemente, demuestran que tienen las mejores intenciones para afrontar este tipo de realidad, este problema, esta acción bochornosa y vergonzosa, pero ciertos militares no le hacen caso y tampoco muestran ese grado de compromiso que deben tener y de acatar esas directrices que van emanadas desde el Consejo de Defensa, el Ministerio de Defensa, la Comandancia General del Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza. Es cierto que en las últimas semanas, los últimos meses, se ha venido apresando a cientos de ilegales en diferentes puntos del país, mientras algunos militares en la frontera lo dejan pasar sin penas ni gloria y sin ningún tipo de oposición. Eso es vergonzoso, detestable y también es condenable. Es una pena. En Haití, señores, ustedes saben que ahora la diáspora haitiana, una acción descabellada, un disparate de marca mayor, ha designado a un presidente interino, un nombramiento, algo que no tiene asidero jurídico, porque la propia constitución haitiana, aunque con sus debilidades, con todos sus problemas que tiene ese país, la propia constitución establece cómo debe hacerse un procedimiento de cambio o designaciones políticas o de elección por mayoría, porque a pesar de que Haití sea un estado fallido, un estado prácticamente un protestado, pero allá hay un primer ministro que es reconocido por los diversos países. A la muerte trágica, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la propia constitución haitiana establece que a la falta del presidente, en Haití no hay vicepresidente porque el sistema político y de gobierno de allá es distinto al de la República Dominicana. Allá es un presidente y un primer ministro, que a su vez es el brazo operativo o ejecutor de las políticas públicas del Ejecutivo. Cuando matan al presidente, quien asume la jefatura del gobierno de manera interina es el primer ministro, según la normativa haitiana. Y ahora la diáspora haitiana, el pasado fin de semana, designó al economista Frais Jean como presidente interino de Haití y ha aseverado que esa legislación dice que no contempla un nombramiento de un mandatario provisional. Entonces, ¿qué ha hecho el primer ministro Ariel Henry, jefe de gobierno interino, que es reconocido internacionalmente? Ha dicho que esto es una locura, que no reconoce esta acción de designar a un presidente interino, como lo acaba de hacer la diáspora haitiana, porque el presidente tiene que ser elegido por la mayoría del pueblo haitiano, aunque es un sistema prácticamente fallido. Dice el primer ministro Ariel Henry que el próximo inquilino del Palacio Nacional de Haití, que aunque ese Palacio Nacional es inexistente porque se destruyó en el terremoto del 2010, hace ya 12 años y todavía no ha sido reconstruido, y será un presidente elegido libre y democráticamente por la mayoría del pueblo haitiano. En ese contexto, el primer ministro Ariel Henry ha tendido la mano a la sociedad civil haitiana en el país y a aquella residente en el exterior para alcanzar un entendimiento
y no buscarse estos enfrentamientos o conjeturas políticas internas entre los propios haitianos.